Vamos a la página 6, por favor. Tomamos una posición cómoda, página 6. 6. Página 6 del material de lectura. Recuerden que si se comienzan a cansar de estar en el suelo, pueden irse a las sillas, ¿eh? No se forcen, no se lastimen. Más de que los que nos lastiman. La persona que más te lastima a ti eres tú mismo, con tus pensamientos, tus emociones, tus sueños. Ok, vamos a la página 6, leemos la dedicatoria del retiro de curso, después los principios de enseñanza del Dharma y después solicitud formal para recibir enseñanzas. Entonces todos juntos, por favor. Por los méritos creados al practicar nuestras actividades de escuchar y de enseñanzas del Dharma, realizar las prácticas de las meditaciones y desarrollar la intención del cuerpo y mente, que todos los seguidores del Buda, discípulos y maestros, y todos seres sintientes tengamos salud, largas vidas, y que las enseñanzas del Dharma se extiendan hasta los límites del espacio infinito, que todo ser vivo alcance la iluminación lo más pronto posible. Si tienen campana, los usamos, por favor. Que todos los países, regiones, ciudades y zonas geográficas se liberen de las guerras, sequías, catástrofes, hambres y enfermedades, agravios, disputas e infelicidad. Que haya solo una gran prosperidad para todos, que todo aquello que se necesite se obtenga sin dificultad alguna y que todos los seres sean guiados por las verdades del Buda. Que todos disfrutemos de la profunda felicidad del Dharma, que tengamos únicamente amor y compasión por todos los seres, que siempre nos beneficiemos unos de los otros y que jamás nadie le haga daño a sí mismo ni a ningún ser sintiente, que exista en alguno de los 6 reinos del samsara. Principios para las enseñanzas del Dharma. No confíes en los maestros, sino en sus palabras. No confíes en sus palabras, sino en su significado. No confíes en el sentido temporal del significado, sino en su sentido definitivo. Y no confíes solamente en la comprensión intelectual, sino en la experiencia directa del conocimiento trascendental. Solicitud formal para recibir enseñanza. Cultivando las diferentes motivaciones para hacer crecer la compasión y la sabiduría en todos los seres existentes en los 6 reinos del samsara, suplicamos a todos los maestros que giren la rueda del Dharma con base a las 3 grandes tradiciones budistas, Theravada, Mahayana y Vajrayana. En las enseñanzas, cuando los grandes maestros daban o dan enseñanzas, se acostumbra a hacer un homenaje. En el budismo, para que las personas que están entrando o conectando con él, le llamamos, el concepto de budismo, por cierto, es un concepto muy mal definido. No hay budismo, o sea, para empezar, no hay un solo budismo, hay budismos en plural. Pero el concepto budismo nació en el siglo XVIII, cuando los primeros académicos europeos empezaron a conocer lo que se llama el Buddha-dharma. Es el concepto correcto para llamarle al budismo, es Buddha-dharma. Buddha-dharma quiere decir las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. Ese es el concepto correcto. De hecho, uno de mis primeros libros así se llama El Buddha-dharma, pues le puse de Buddha-dharma de adrede. Es que
Pero pues ya el concepto de budismo pues ya llegó para quedarse, ¿no? Es muy difícil ya quitarlo. Pero la definición correcta es el Buda Dharma, las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. Y, y en la tradición tibetana, siempre que uno inicia un curso, un retiro, inicia la lectura de un libro, que vas a estar en una conferencia o vas a un evento, a una ceremonia, siempre se inicia con un homenaje. Eso es muy importante. El homenaje es una manera en que en el Buda Dharma acostumbramos a generar humildad. Todos nosotros, inclusive el Dalai Lama, que acaba de cumplir, por cierto, la semana pasada, 90 años, él tiene maestros todavía, y él dice, yo soy discípulo de otros maestros, y tiene 90 años, y desde 4 años está estudiando el Buda Dharma, y el homenaje es decir, híjola, es que hay cosas que son superiores a mí, que han tenido un desarrollo superior a mí. En este caso, el homenaje que se hace en las 37 prácticas del Bodhisattva, y se los quiero comentar porque es muy bello, es un homenaje muy bello. Se hace el homenaje al Buda de la compasión. En el concepto de Buda, que tiene la derivación del Bodhi, que ya les platiqué 1 hora del Bodhi, el concepto de Buda, Buda no es un nombre personal. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Buda es un adjetivo. Y Buda quiere decir el despertado. Es a ver, los que saben de gramática, es un gerundio, ¿no? Es despertando. Como el gerundio es vas caminando, ¿no? O estás llorando, ¿no? Todo lo que tiene dando es un gerundio. Es una experiencia verbal, es una experiencia de acción verbal que lo estás haciendo en ese momento. Buda quiere decir el despertando, el que está despertando, ¿no? Es un evento, no es un nombre. Se queda como nombre por costumbre. Y en estos términos no solamente el Buda Siddhartha Gautama es el Buda. Toda persona que despierta es un Buda. Y entonces en la humanidad hemos tenido miles de Budas. Pero como en todo, cuando hay mucho, cuando tú vas al mercado, cuando vas a... ¿Dónde fuimos? A la bodega de Horrera. Cuando tú vas a la bodega de Horrera, pues ves un montón de productos, y más si pasas por donde está el café, por donde están las leches, pero no te llevas todo el café ni te llevas toda la leche, ¿verdad? ¿Qué haces? Seleccionas. A esta capacidad que tenemos de seleccionar en la vida se llama abstracción. La abstracción no es que estés tú muy arriba de las cosas. La abstracción es que tú seas capaz de decir, esto sí quiero, esto no quiero. Esto está bien, esto está mal. Esto me agrada, esto me desagrada. Esa es la abstracción. Abstracción quiere decir selección. Y en términos más estrictos, más lingüísticos, quiere decir discriminar. No estoy hablando de discriminación de los negros, no. Discriminar aquí es decir, esto sí y esto no. De hecho, tú discriminas cada minuto en tu vida, ¿no? Ahorita tuvimos la gran enseñanza, y qué chistoso es, así es el samsara, ¿eh? El samsara es muy tramposo, o sea, el mundo en que vivimos. Nos ponemos a hacer sonoterapia y empieza nuestro vecino, ¿no? Fregue con su... Terminó Luz y terminó él también. Así es el samsara, así es. Si ustedes son meditadores, ya te ha pasado, ¿no? Te pones a meditar y el perro del vecino empieza a ladrar. Y ya terminas de meditar y ya se cae el perro. Hombre, como si el perro estuviera ahí fregándote nomás, ¿no? Para que no medites. Igual nuestro vecino, ¿no? Se pone ahí a hacer... Y sí, y puede ser que sí sea cierto. ¿Qué mejor lección tenemos? Que la vida que tenemos es absolutamente imperfecta. Que nunca las cosas se van a dar como nosotros quisiéramos. ¿Qué quisiéramos nosotros hace unos 40, 50, hace 1 hora? Pues que estuviéramos en la sonoterapia, Luz tocando y un silencio, ni los pajaritos deben de cantar ahorita, porque estoy en sonoterapia, ¿no? Es lo que quisiera. Pero como no aparece,
como no aparecen las cosas como tú quieres, empiezas, que se cae el vecino, y empiezas a generar el famosísimo energía de la aversión. No lo acepto. ¿No? Toda la práctica de los bodhisattvas, de las 37 prácticas, es comenzar a que ese ruido tan enfadoso empiece a ser parte de tu camino. ¿Y por qué no integrar esa música que además no estaba tan mal, por cierto? Tiene buen gusto el vecino ese. Esa música la integras con la sonoterapia también, y estás escuchando la música y la sonoterapia, y las dos son realmente agradables. Estoy en una plena conciencia de los aromas de los sonidos. Los pájaros, el vecino, cuencos, etc. Bueno, pero eso es lo que vamos a ver. Bueno, ya lo estamos viendo. Vamos bien. Y aquí el homenaje que se hace en las 37 prácticas de Bodhisattva es al Buda de la compasión. Entonces, como hay muchos Budas, en la tradición más tibetana y también en la tradición Zen, se escogen ciertos Budas. Ciertos Budas son, podríamos decir, privilegiados. Tenemos el Buda de la compasión, que para nosotros, bueno, tenemos al Buda, al que llamamos el Buda Siddhartha Gautama, ¿no? Que es el que está aquí. No es el principal, es la raíz de todo. Y ese Buda a través de los siglos, se ha venido manifestando de muchas maneras. No nomás hay un Buda, hay muchos Budas, pero todos los demás Budas son ramificaciones, le llamamos nosotros dharmakayas, son manifestaciones del Buda. Y el siguiente Buda importante en nuestra práctica es el Buda de la compasión. Tiene muchos nombres. En sánscrito se llama Buda Avalokitesvara. Avalokitesvara se le llama. En tibetano es el Buda Cherensky. En chino, no sé históricamente, cuando el budismo llega a China, lo que es China actual, el Buda de la compasión se vuelve femenina. Y es el Buda del Guanyin. No sé si han escuchado ustedes del Guanyin, que, por cierto, si te gustan mucho las imágenes, busquen en Google o busquen en un buscador de imágenes Guanyin. Hay unas imágenes de Guanyin, de veras, que son yo creo que de las más preciosas del universo, desde la Guanyin. También tenemos al Buda femenino de la tradición tibetana, que es Tara. No, yo a veces estaba Tara, pero ahora sí no traje a Tara. Y en japonés es... Ay, se me olvidó. ¿Quién sabe el Buda de la compasión en japonés? Yo no apunté aquí. No puse Guanyin, Avalokitesvara y Cherensky. Bien, ahí lo verían en GPT. Pongan ahí el Buda de la... Y ahí se empieza. Bueno, vamos a empezar. Entonces, me voy a tratar de ir ahora sí ya directamente en cada una de las prácticas. La primera práctica dice: escuchar, reflexionar y meditar, con el fin de liberarnos a sí mismo y de los demás del océano del samsara. Es la práctica del bodhisattva. Híjole, este primer párrafo. Déjenme, les voy a platicar, vamos a leer el párrafo. El primero, página 10. Dice, bueno, es que aquí lo puse de otra traducción, pero vamos a leer el de aquí. Lo que Tesvara es otro Buda de la compasión, por cierto. Y ahí está Cherensky también. Dicen, los Budas perfectos, fuentes de beneficio y felicidad, emergen del logro del sublime Dharma. Y como el logro depende de conocer la práctica del Dharma, explicaré las prácticas de los Bodhisattvas, ¿no? Y ahí empieza ya. 1. El haber logrado la gran barca de libertad y fortuna tan difícil de obtener, escuchar y reflexionar y meditar incesantemente día y noche para liberar a sí mismo y a los demás de nuestra existencia cíclica. Es la práctica del Bodhisattva. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estás ahora? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Y por qué nos va como nos va? ¿Por qué perdemos a la gente que amamos? ¿Y por qué dejamos de amar a la gente que hemos amado? ¿Y por qué hay gente que nos ama y gente que nos odia? ¿Y
qué a veces resultan bien las cosas y a veces resultan rete mal? ¿Y por qué un día amanezco satisfecho, pacífico, alegre, y al día siguiente estoy que me lleva la fregada? Bueno, en estos términos del Buda, Siddhartha Gautama, en el Sutra de las Cuatro Nobles Verdades, su primera noble verdad dice: en el mundo en que vivimos hay sufrimiento. Y hay un concepto en sánscrito que define muy bien el sufrimiento, que tampoco es, miren, nosotros recurrimos mucho al lenguaje sánscrito, porque el lenguaje sánscrito es uno de los pocos lenguajes que conocemos en la humanidad que se creó para el desarrollo espiritual. El sánscrito es un lenguaje 100% creado para poder explicar las enseñanzas de Buda. ¿Sí sabían eso? Es un lenguaje 100% espiritual. Entonces, usar conceptos sánscritos nos ayuda mucho a explicarnos las enseñanzas de Siddhartha Gautama y de los grandes maestros. Pues bien, uno de los principales conceptos que se utilizan en esta que tú te puedes preguntar, sino que te lo has preguntado ya, pues ¿por qué me va como me va? ¿Por qué tenemos tantos cambios? ¿Por qué no encuentro satisfacción? ¿Por qué no encuentro estabilidad? Estoy bien un día, al día siguiente estoy mal. Estás sanos ahorita y mañana nos enfermamos. ¿Por qué ahorita saludo a una gente que amo y mañana amanece muerta esa persona? Porque, bueno, a eso le llamamos el mundo del samsara, que es el mundo donde la experiencia más dominante, dice Siddhartha Gautama, se llama dukkha, D-U-K-H-A. Y dukkha se traduce tanto en inglés como en español y en todos los idiomas occidentales como sufrimiento. Pero no es sufrimiento. Bueno, sí es sufrimiento dukkha. Pero dukkha quiere decir, hay hasta libros de este concepto, pero dukkha quiere decir, más bien quiere decir, nosotros los seres humanos somos la única entidad en este mundo que no cuadramos con el mundo. Que como si este mundo, no sé si han sentido, creo que todos ustedes han sentido esta experiencia de decir, híjola, no cuadro aquí. Algo pasa, pero no somos como los pájaros, o como las arañas, o como los gatos, menos como los gatos, que viven el mundo tal y como es, y si tienen hambre, pues van y matan un ratón, y si se quedan dormidos, pues se duermen, y hacen lo que quieren, y se sienten en el mundo, con el mundo y para el mundo. Nosotros no. Algo pasó en nuestras historias que tiene alguna explicación tanto histórica como kármica. Algo pasó con nosotros o en nuestras mentes, algo pasó en nuestras mentes y es el concepto más claro de dukkha: estamos descuadrados. Y cuando retomando, cuando tiembla, además de ver todo cómo es gelatinoso, ¿sí se han dado cuenta que todos los cuadros se mueven? Bueno, ese es el descuadre. No, como si no estamos bien ni con la qué padre familia tengo, y de pronto, no te sientes bien con la, todos los malditos domingos comer carne asada, ya estoy hasta el gorro, ya no quiero, ya no voy a ir, me tienen hasta el gorro, mi familia, y ya te descuadraste. ¿Y por qué no viniste? Y comes sangrona o sangrón, y por qué no vienes, y te estoy esperando. O cuando estás con tu compañero, tu compañera, tu novio, tu esposo, el que sea, y de pronto hasta te cae gordo, ¿verdad? O gorda. Ya empezó y te descuadras. Toda nuestra experiencia, de manera, escuchen bien esto, no es porque seamos imperfectos, no es porque te están castigando el universo, es que el samsara, su característica fundamental, es que me emociono.
es estar descuadrados. Nunca estamos completamente bien, ¿verdad? Ni contigo mismo. ¿Cuántas veces te dices, ya no me aguanto? Ya no hay yo qué hacer conmigo. Ahora ayer me gustaba esto y ahora me choca. Y esto que me caía tan mal, ahora me cae de bien. El samsara, o la característica, y el samsara, no lo vean como un lugar. El samsara son nuestras mentes. El samsara existe adentro de ti. Y ese adentro de ti se llama tu mente. Y mente en sánscrito también tiene un nombre muy específico que no lo podemos traducir ni en español ni en inglés. Se llama Chitta, C-H-I-T-T-A. Y Chitta en español podríamos traducirlo como mente-corazón. En el budismo tibetano, cuando las personas dicen mi mente y se apuntan aquí en el pecho. Nosotros cuando decimos mente decimos mi mente, ¿no? Y sean sentimientos, lo hacemos aquí. Bueno, en el budismo tibetano, mente quiere decir mente-corazón. ¿Ok? Entonces, cuando escuchen ustedes Chitta, que la van a escuchar ahorita más adelante, no se imaginen solamente el cerebro, ¿no? Imagínense que estamos hablando de tus emociones, tus sentimientos, tus historias, tus pensamientos, obviamente, tus conceptos, tus creencias, etc. Y el samsara es una mente que está permanentemente descuadrada. Y si todos estamos descuadrados, ¿qué mundo vamos a tener? Un mundo descuadrado. Nosotros, la sociedad que tenemos, el mundo que vives tú, tu colonia, tu lugar donde trabajas, tu familia, tus amigos, tu ciudad, donde andes, andamos un montón de mentes samsáricas. Y un montón de mentes samsáricas producen el samsara. ¿Están de acuerdo, no? Mentes perturbadas producen sociedades perturbadas. Mentes egoístas producen sociedades egoístas. Y esta primera noble verdad que nos enseña Siddhartha Gautama Buda de las 4 nobles, se los recomiendo mucho que los lean, los que no han leído las 4 nobles, se llaman así, se llaman las 4 nobles verdades. Nosotros tenemos como 4 o 5 diferentes sutras ahí en la página de budismolibre.org. Váyanse hasta abajo, dice sutras y sastras, libros, sutras y sastras. Le pican ahí y váyanse a sutras y sastras, y las 4 nobles verdades están casi al principio. Léanos, son 20 páginas, no menos, son 16 páginas, 17 páginas. La característica fundamental del samsara es sufrimiento. Pero nosotros, cuando sufrimos, sentimos que somos culpables y que algo está mal en nosotros y que por eso sufrimos. Y esto es muy importante, para los que ya están en la práctica espiritual es un reforzamiento, y para los que están entrando en la práctica espiritual lo tengan muy claro. El sufrimiento es una experiencia natural y lógica mientras estemos viviendo en el samsara. No hay manera de no sufrir si seguimos con unas mentes samsáricas. ¿Está claro esto? Sí. Y no es muy importante, porque el sentimiento de culpa en la cultura judeocristiana es una barbaridad. No es por tus imperfecciones, no es porque seas una persona mala, o no es porque seas una persona que estás pagando una deuda en tu pasado. No, es porque el samsara en su propio ser, en su propia dinámica, es completamente una experiencia de sufrimiento. Buda nunca dijo que era puro sufrimiento. Lo que dice es que el sufrimiento, voy a hablar de sufrimiento como dukkha, o el descuadres, como lo quiero llamar. Puedes ponerle muchos nombres, mire, puedes ponerle descuadres, puedes ponerle inestabilidad, puedes ponerle el nombre de inseguridad, y puedes ponerle todos los nombres de tus emociones negativas. Puedes ponerle miedo, puedes ponerle ansiedad,
Puedes ponerle depresión, puedes ponerle melancolía, puedes ponerle nostalgia, puedes ponerle agresión, puedes ponerle estados de maldad. Todas esas emociones y todos esos pensamientos, el concepto completo le decimos nosotros, todos los pensamientos perturbados y todas las emociones afligidas expresan el sufrimiento, son el sufrimiento. Si tú te preguntas qué es un sufrimiento, o si tú preguntaras qué es el sufrimiento, ¿por qué sufro? ¿Por qué me duele la vida? ¿Por qué a veces siento tanto pena, tanto dolor, tanto sufrimiento? Yo te puedo contestar, lo haces porque estás manifestando pensamientos perturbados, lo que quiere decir que son pensamientos caóticos o pensamientos que no tienen alguna estructura, que no están formalmente bien organizados en tu mente, y sufrimos básicamente porque tenemos emociones afligidas. ¿Qué son las emociones afligidas? ¿Por qué se llaman afligidas? Pues son todas tus emociones negativas. ¿Qué son las emociones negativas? Todo aquello que te hace sentir mal. Que son un chorro, ¿no? A ver, ¿qué me hace sentir mal en esta vida? Pues vas a aventar una buena lista. En la vida, para los que son psicólogos o manejan el psicoanálisis, en la tradición del budismo theravadista, hay un texto que se llama el Abhidharma. O sea, tenemos, gracias al Colegio de México, tenemos una traducción del Abhidharma. El Abhidharma es un texto que analiza lo que se llama en la psicología budista los 53 factores mentales. Y es una manera que se divide los elementos que constituyen nuestra mente. Nuestra mente está constituida por factores mentales. Hay 5 divisiones. De las 2 más importantes son factores que podríamos, ya me estoy adelantando mucho, hay factores mentales que podemos llamarle factores positivos, que son aquellos que te permiten a ti experimentar paz y felicidad. Y hay factores negativos, que son aquellos que te permiten a ti experimentar el sufrimiento. La lógica en la psicología budista es muy simple, realmente no tiene nada de ciencia. Pensamientos y emociones negativos producen sufrimiento, pensamientos y emociones positivos producen la felicidad. No hay más. No hay más. ¿Quieres ser tú una persona feliz? Que es lo que queremos todos, ¿verdad? Todos queremos ser felices y todos queremos dejar de sufrir. Y no nada más estoy hablando de los seres humanos, estoy hablando de todos los seres. El lenguaje que utilizamos es a veces medio diplomático, ¿no? Así para que no la gente, lo decimos nosotros, todos los seres sintientes. Y en los últimos grandes textos del budismo se habla de todos los seres dotados de sentidos. A mí me gusta mucho esta definición. Todos los seres dotados de sentidos. ¿Quiénes son todos los seres dotados de sentidos? Pues cualquier ser que manifieste alguna experiencia mental. Desde este punto de vista, para el budismo o para la visión budista, cualquier ser, un mosquito, una arañita, una cucaracha, los alacranes, los pájaros, no sé, los seres humanos, los semidioses, después nos va a hablar de los 6 reinos del samsara, todos los seres dotados de sentidos tienen mente. Ahorita hay un debate muy fuerte, porque hay veces uno no tiene nada que hacer en la vida, entonces tienes que buscar un tema para distraerte. Pues uno de los temas inútiles en el budismo, que se debate mucho ahorita, es si las plantas sienten. Y realmente es un problema que traemos ahí grave, porque yo les voy a decir una cosa, si las plantas sienten, si realmente la ciencia comprueba que las plantas, los árboles tienen mente, a ver qué fregados hacemos ahora, ¿Cuál es su opinión, maestro? Porque si nuestro principio es ahimsa, es decir, no lastimar a los seres dotados de sentidos,
Y las plantas y los árboles y las semillas y el trigo y el frijol sienten. Vamos a ver qué comemos. Vamos a terminar comiendo madera. Pues claro, no porque sienten. No, pues que cemento, piedras. Y dentro de 100 años van a descubrir que las piedras también sienten. ¿Pero cuál es su opinión, María? Pues que estamos en un problemón. ¿Sí en vida? ¿Sí están vivos? ¿Sí sienten? Ya lo más avanzado de la ciencia ya está descubriendo, no nomás sienten, se hablan. Híjole, eso sí. Yo cuando vi dije, no. Cada vez, este es entre chiste y seriedad. Nosotros, parece ser, con todo esto, no somos de este mundo. Nos trajeron de otro lugar, porque nomás no damos una. No damos una. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero es una oportunidad, ¿no? Este estar en el samsara es la oportunidad de bodhisattva. ¿Despoderar para qué? Para despertar, Sí, para la iluminación. sí, claro. El camino natural, ¿no? Pero esa es una problemática grave. Si los alimentos que estamos ahorita ingiriendo tienen mente. Pero todo es mente. No, sí, claro. Bueno, sigamos con el sufrimiento. Tiene que ver con la intención de generar sentimiento, ¿no? Es que estamos hablando del Buda de la compasión, por eso es todo este tema. A eso me refiero, tiene que ver con la intención de Sí. generar sufrimiento. Sí. Y cuando comemos no tenemos la intención de generar sufrimiento. No, pues esperamos. Eso queremos. Pero sí, pero a veces la intención queda subordinada a la acción. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quisiera no producir sufrimiento, ¿verdad? Pero tú vas en tu auto y de pronto hay unos grillos ahí que andan en la calle y pasa, ¿verdad? Aunque tu intención no fue matar a los grillos, pues, pero sí los mataste. Sí, es un problema de ética, fuertísimo, ¿sí? Porque ¿qué hacemos? Bueno, sí. Hay un sistema que se llama sistema de purificación del karma negativo que se usa en estas ocasiones. Pero la purificación no quita que se han muerto los grillos. Pues, bueno, sigamos con el océano del samsara, ¿no? Estamos en el samsara. A este samsara, si lo leen ustedes ahí en el párrafo, estamos en el párrafo 1, y si nos pasamos todo el curso en el párrafo 1, pues ni modo. Ahí lean ustedes los 36 siguientes. Si el samsara es un concepto sánscrito que quiere decir ciclo, para la visión cosmológica del budismo, nosotros hemos estado, mientras no despertamos, mientras no produzcamos una mente de bodhi, nosotros vamos a seguir y seguiremos renaciendo en el mundo samsárico. Y a este estar, yo espero a que ustedes, a ver, para atrás. ¿Cómo quieres amanecer mañana? Mañana domingo, 13 de julio del 2025. ¿Cómo quieres amanecer? Dormir bien, salud. Descansar. Relajado. Para venir a las 10 de la mañana en punto. Aquí. ¿Va? Es lo que quieres. ¿Qué tienes que hacer? Platíqueme rápido. No me eches chorizo, pero rápido. Antes de dormir, tener manito para que nuestros sueños. Ándale, buena idea. ¿Qué más? Cenar poco. Cenar poco, muy importante. O no cenar mejor, ¿eh? Tomaste tu té de tila. Descansar. Tomarte tu medicina si estás tomando medicina. Meditar. Procurar no ver una película de balazos y matanzas, ¿no? Entonces tienes que hacer ciertas cosas para amanecer bien el día siguiente, ¿va? Porque si tú sabes que hoy, si van tus amigas a tu casa y te vámonos a la discoteca aquí del Mantra que está aquí en la 14, que tiene muy buena música, y te vas y te echas tu chela y unos 3, 4 tequilas, y llegas a tu casa a las 4 de la mañana, ¿cómo vas a amanecer? Bueno, tu vida es igual. Tu vida es igual. ¿Quieres tener un buen renacimiento? Tienes que hacer cosas
buenas en esta vida para poner un buen... Haces cosas indebidas en esta vida, eres una persona que robaste, que mentiste, que fuiste infiel, etc. Vas a tener un mal renacimiento. ¿Quieres amanecer bien mañana? Haz cosas buenas hoy. ¿Quieres tener un buen renacimiento? Haz una buena vida. ¿verdad? Ese se llama el ciclo samsárico. Y pues de una vez, ya me estoy adelantando muchísimo, pero no importa. Que el samsara es nuestra mente metida en estos experiencias de descuadre, segundo a segundo, minuto a minuto. Nunca estamos en paz. Y cuando logras estar en paz, ¿cuánto te dura? Ay, un ratito, ay, qué rico. Y empieza el sudor, y la música, y te habla la comadre, fíjate que vi a tu marido aquí, o a la marida también, no sé, me quedo. Tanto unos como nosotros. Estamos en el samsara. Y este ciclo se va rotando diferentes mundos que le llamamos o reinos. Ustedes cuando leyeron la dedicatoria hablamos de los 6, ahorita se los voy a explicar, los 6 reinos del samsara. Esto es muy importante tenerlos en cuenta. Porque cada uno de esos 6 reinos tiene diferentes, en todos los 6 reinos, bueno, son 7 reinos de hecho, porque el bardo, hablando del renacimiento, de una vez se los platico, el bardo es el reino de la transición de cuando morimos y nuestra mente corazón, nuestra chita, nuestra mente de luz clara va a un espacio que le llamamos bardo y el bardo va de 3 días a 49 días. Volvemos a renacer. Nosotros cuando muramos vamos a tener de 3 a 49 días para volver a renacer en otro cuerpo. Si no nos iluminamos antes, si nos iluminamos ya no vas a renacer. La idea final, el arquetipo final de la práctica budista es ya no renacer. Ténganlo claro. Es ya no renacer. ¿Y cómo se llama eso? El no renacer se llama estado de nirvana. Ese es el estado. Y aquí les voy a comentar así como un sabadito, como un solecito muy rico y sabroso. En el budismo, muchas personas hoy en día en Occidente dicen que el budismo no es una religión. Además, yo he escuchado, es que soy budista porque el budismo no es una religión. Pues les tengo la malísima noticia que el budismo sí es una religión. ¿Por qué sí es una religión el budismo? Porque el budismo busca, igual que las demás religiones, la eternidad, la inmortalidad y la felicidad absoluta. A esta inmortalidad y a esta absoluta felicidad le llamamos nirvana. El nirvana es el estado mental donde ya no hay la impermanencia. Y si no hay impermanencia, ¿qué ya no hay? Fíjense muy bien en esta pregunta. Exacto. Muy bien, sí estudiaron. Ya no hay, cuando logremos nosotros un estado mental de nirvánico, así se les llama, o estado de naturaleza del Buda, así se le llama también, ya no vamos a sufrir. ¿Por qué ya no vas a sufrir? Porque ya vas a estar tú en una experiencia permanente, absoluta y definitiva. Y a esa experiencia absoluta y definitiva le llamamos nirvana. Por eso el budismo sí es una religión. Aunque hoy en el mundo, como ahora la religión está en muchos lugares, de hecho, las religiones que nosotros conocemos, la judía cristiana, pues son las religiones que están en plena decadencia. Ya en Europa, Dinamarca, Finlandia, las iglesias están absolutamente vacías. Y aquí, si tú vas si van algunos de ustedes a misa, pues vas a ver que cada vez hay puros ruquitos y ruquitas. Ya no hay jóvenes. Y si vas a hacer, de hecho, algunos retiros que hacemos nosotros, espero que no me escuche el obispo, pero en algunos
centros retiros que nos rentan a nosotros, eran seminarios que ya están vacíos. Ya están los pobres de la Orden del Espíritu Santo. Y pues, ¿qué hacemos con este edificio? Pues rentas a los budistas, y a los yoguistas, y a los hinduistas, y a los que sea, pero réntalo. Que no vamos a tener que venderlo y cerrarlo. Porque hay ya una mala concepción de lo que es la religión, desgraciadamente. Pero no, la religión es una búsqueda del ser humano por la eternidad. Y es una búsqueda completamente legítima y creíble, porque todos queremos ser inmortales. No está mal que busques tú la inmortalidad, no está mal que busques la eternidad, mucho menos que busques la verdadera felicidad. Y ese es el estado contrario del samsara. Pero ahorita estamos en el samsara, y como dices tú, pues hay que lidiar con el samsara. O sea, ¿y qué hacemos mientras? Pues aquí viene toda la práctica del Buda Dharma. De hecho, el mismo Siddhartha Gautama dijo, en varios de sus sutras son las verdaderas enseñanzas del Buda. En muchos sutras del Buda dijo, Buda, en el momento en que tú logres el nirvana o la iluminación, ya dejas de ser budista. El budismo es la única religión, o la única filosofía, o la única psicología, como le quieras llamar tú, que postula que su realización implica su terminación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No te tienes que quedar ahí. Y por eso el Buda hablaba mucho de que el Buda Dharma es una balsa que nos lleva de la orilla del sufrimiento a la orilla de la felicidad, de la orilla del samsara a la orilla del nirvana, de la orilla del sufrimiento a la orilla de la felicidad. Es una balsa. No es tú cuando cruzas o cuando vas de viaje, espero, ¿verdad? Si te vas de aquí a Cancún en avión, no, espero que cuando te bajes del avión le digas al avión, muchas gracias por traerme a Cancún. No te vas a llevar el avión encima de ti al hotel de Cancún, ¿verdad? Ay, qué buen viaje tuve. No, te vas a pegar al avión, qué padre viaje, me dieron riquísimo de comer. Me lo voy a traer el avión también yo. No, vas a dejar el avión y decir, muchas gracias, avión, por traerme a Cancún. Adiós, avión. Así es el budismo. Algún día ya nosotros, como si ya somos entidades con conciencia humana, ya estamos en el nivel más alto del reino del samsara. Que no se los platiqué todavía los reinos, ¿verdad? Bueno, estamos en el nivel, ya nuestra siguiente escala, ya es una escala. Y eso es lo que va a hablar ahí en el segundo párrafo, ¿no? En el renacimiento humano perfecto le llamamos. Pero para no perder el hilo, vámonos al segundo párrafo. Ese párrafo, el segundo párrafo, después les hablo del samsara. Ahorita estamos aquí en los párrafos. Aquí lo traduciré un poquito diferente. Aquí dice la mente que se apega, pero está bien. Pero en la traducción que yo utilicé pero este se me hizo más adecuado. Dice, apegado, esto está duro, pero voy a tratar antes de la meditación, de que tengamos una buena comprensión de lo que es este párrafo. Bueno, vamos a hablar de lo que dice de ustedes. Dice, la mente que se apega a los amigos, y aquí amigos, pongan ustedes familiares, familias, amigos, conocidos o sectores que te cambien, se agita como el agua. La mente que rechaza a los enemigos quema como el fuego. La mente oscurecida por la ignorancia olvida lo que se debe ser adoptado y lo que no debe ser rechazado. Abandonar el lugar de origen es la práctica del bodhisattva. Híjole. Abandonar el lugar de origen es la práctica del bodhisattva. Bueno.
hay tres fuerzas, emociones que hacen que nosotros sigamos en el samsara. Son los responsables. Si tú quieres buscar enemigos en tu vida, ubica estos tres emociones como tus verdaderos enemigos. Y aquí sí me voy a ir ya a este párrafo y ahí me voy a quedar por ahorita, porque estamos hablando de las tres grandes fuerzas o energías que construyen las causas y las condiciones de nuestro sufrimiento samsárico. Ese es el nombre correcto de nuestra experiencia de descuadre. Sufrimiento samsárico, que es el apego, las aversiones y la ignorancia. De hecho, en la rueda de la vida, la rueda de la vida y de la muerte tibetana, son cuatro ruedas. La primera de ellas es apego, aversión, ignorancia, simbolizadas con los animalitos de la serpiente, el puerco y el gallo. ¿Qué es el apego? Esto es muy importante porque aquí nos está diciendo, abandona el lugar de origen, es la práctica del bodhisattva. Y aquí en la otra traducción dice, abandona esta morada que es la práctica del bodhisattva. Nosotros, aquí morada no quiere decir tu hogar, tu casa, donde estás viviendo. Aquí morada quiere decir, ¿dónde está tu mente? Es decir, ¿dónde está tu mente? Y en nuestra vida cotidiana, la mente está en una morada, en un hogar que le llamamos apegos, aversiones e indiferencia. Es decir, tu mente está constantemente ocupada en las cosas que deseas o en las cosas que ya tienes y quieres mucho. Estás ahí amarrado, estás ahí. Tu mente está mucho más ocupada en las cosas que no quieres o en las cosas que tú sientes que es una amenaza para tu seguridad y para tu estabilidad. Y ahí estás, esto no, esto debe ser así, esto debe ser así, esto está mal, esto está muy mal, esto no lo quiero, que se vea la música del vecino, que no sé qué, que se callen los pajaritos. Constantemente estamos rechazando experiencias que nos son desagradables y que no queremos experimentarlas, o que tienes tú cosas que no quieres y estás constantemente luchando para quitártelas, una enfermedad, un vecino que pone así la música, un pariente, tu expareja que ya no la puedes ver, que ya no la aguantas. Constantemente estamos queriendo agarrar lo que deseamos y queriendo conservar lo que amamos y queriéndonos quitar aquello que no queremos y queriendo evitar aquello que no deseamos. Y estas dos fuerzas, el apego y las aversiones, se complementan con lo que dice aquí, que aquí está mejor traducido, que dice, con la mente oscurecida por la ignorancia. Oscurecida de la ignorancia quiere decir que te olvidas de lo que sí debes de cultivar y te olvidas de lo que no debes de cultivar. A eso le llamamos ignorancia. En sánscrito, ignorancia se llama apicca. Y apicca es muy chistoso. Esto se les he contado también varias veces, porque a mí me aclaró el concepto de apicca muy bien. Cuando en épocas del pasado, estoy hablando de los 60, 70, cuando éramos felices, había ferias del pueblo. Y en la mayoría de esas ferias del pueblo había un juego que se llamaba los de los espejos, ¿se acuerdan? Bueno, los que son rucos o rucas, ¿no? Y uno entraba, era la casa de los espejos se llamaba. Y entrabas a una casa de los espejos y era, yo me acuerdo que era unos orinados de la risa. Porque te veías así y los espejos eran como curvos, eran todos, y te veías todo chueco así, ¿no? Y las carotas así, o te veías así, o flaquillo. No, era, bueno, la ignorancia en el budismo es tu casa de tus espejos. De cómo distorsionas tú las cosas. Y esa distorsión, ¿se acuerdan que hablamos, la primera enseñanza fue ver las cosas tal y como son? Bueno, tu mente de casa de espejo no te deja ver las cosas como son. ¿Por qué?
Y esto sí, hagan un esfuerzo por concentrarse bien, porque esto te va a explicar muchas cosas. Porque las cosas que tú amas, las cosas que tú quieres, las cosas que tú deseas, o las cosas que ya tienes y las quieres y las amas, tu mente de ignorancia, y no vean la ignorancia como un insulto, es un estado mental nomás como otros muchos. La ignorancia hace que tu mente, y así es el concepto, perdón, se oye feo, pero así es, le impute un montón de cualidades positivas a ese objeto que puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser una situación, puede ser un lugar. Le imputas, le defines un montón de cualidades positivas que nomás tú ves. Nomás tú ves. Y construyes un mundo idílico, completamente engañoso sobre las cualidades y características de ese objeto de tu amor o de ese objeto de deseo. ¿Me van siguiendo? Y haces exactamente igual, pero al contrario, con los objetos de tus aversiones. Agarras el objeto de aversión, como a esta persona que agarraste en la mañana y que cerraste el ojito y lo trajiste, y le imputas, ¿ahora qué? Un montón de cualidades negativas que nomás tú ves. Y entonces, nuestra mente samsárica se la pasa completamente distorsionando las cosas tal y como son. Por eso vivimos en el samsara como un sueño. Estás viendo cosas que no existen como si estuvieras soñando, porque las cosas que te aparecen en tu mente cuando sueñas no existen en realidad, aunque en el sueño sí existan para ti como realidad. Bueno, en tu vida de vigilia, así se llama psicológicamente, esto que supuestamente estamos despiertos, al meter estos tres grandes factores distorsionadores de nuestra realidad, que son tus apegos, tus aversiones y la ignorancia, empiezas a distorsionar completamente esos objetos de apego y esos objetos de aversión. Y por eso estamos en un estado de oscuridad. No estamos viendo las cosas tal y como son. Las estamos viendo según nuestros estados mentales. Y esto es muy... aquí realmente cuando uno empieza a darse cuenta de esto, aquí es donde realmente, desde el punto de vista budista, empieza el camino espiritual. Cuando empezamos a reconocer nuestros apegos, y ahorita les voy a aclarar muy bien lo de los apegos, porque hay miles de confusiones con esto de los apegos, y cuando empezamos a aclarar nuestras aversiones. Desde el punto de vista, este es estrictamente psicología budista, tus apegos no quiere decir que las cosas no las desees o no te importen. Ojo con esto. Cuando a veces la gente utilizamos el lenguaje muy inocentemente, pero trae una carga muy fuerte. Cuando tú escuchas, desapégate de eso, escuchas casi siempre que no te importe, que no sea cosa que te influya, no le des atención, ¿no? Y no está bien utilizado eso del desapego de esa manera. El apego no tiene nada que ver con el amor. Y no tiene nada que ver tampoco con una cosa que te interese. O con una cosa que deseas tú. Tus deseos, las cosas que queremos en la vida, podemos decir, son legítimos y son creíbles. Es natural que tú tengas más acercamientos con tu familia que con la gente que no sea tu familia. Es natural. Es natural que tú desees estar con una persona que amas que estar con una persona que no amas. Puedes amar a tus hijos, puedes amar a tu pareja, ¿no? Y eso no quiere decir que haya apego. Es que el concepto de meta y karuna le llamamos al amor y la compasión. Después lo vamos a ver. Pero ahorita lo que quiero es que entendamos bien lo que es el apego.
El apego es ojo con esto, que aquí está el quid pro quo, como dicen los académicos. El apego es una relación que hoy podríamos llamar, el Buda no lo llama así, pero hoy podemos modernizar el lenguaje, es una relación tóxica que tú generas con un objeto de deseo que tienes, ahora sí, aquí viene muy importante, tienes la intención de controlarlo, de manipularlo y de explotarlo. Ese es el apego. Es una intencionalidad de apropiación de un objeto que sí deseas, no estoy diciendo que lo deseas, pero no solamente lo deseas, sino que le estás metiendo una intencionalidad de control, de manipulación y de explotación para poder ese objeto, haz de cuenta que yo le apego a esto, para que este objeto, y aquí viene el segundo plano del apego, que ese objeto se comporte como yo quiero. Es el apego. Una relación tóxica con un objeto. Yo estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo que no puedo amar a este objeto. Claro que lo puedo amar a este objeto. Pero si yo le meto la intencionalidad de manipular ese objeto, y no solamente manipularlo, sino convertirlo lo que yo creo que debe de ser para que yo esté, ¿qué? Feliz y satisfecho. Tú tienes que ser de esta manera para que yo sea feliz y yo esté satisfecho. Y te obligo a que todos los viernes, sí hay Sanborns aquí en Puebla, me lleves todos los viernes a comer mis enchiladas en Sanborns, aunque tú estés hasta la madre de las enchiladas, pero te aguantas porque yo soy feliz y yo necesito satisfacer mi deseo de que me lleves a las enchiladas todos los viernes a desayunar a las 9 de la mañana. Y ahí estás friegue a la pareja o al hermano, a tu papá, a tu mamá, al que sea. Llévame el Sanborns a las 9, porque si no, me voy a enojar, ni me toques, porque no me has llevado al Sanborns. Y empiezas a manipular. Ese es el apego. El apego es una relación tóxica de manipulación, de control y de querer configurar al objeto de deseo como tú crees que debe de ser para tú. Ahí está metido la egocentricidad, para que tú seas feliz, para que tú estés bien, aunque el objeto de deseo esté completamente infeliz y completamente sufriente. ¿Verdad? Y eso lo hemos hecho todos. Todos nos hemos comportado así, cuando aparece el sentimiento de apego. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno. ¿Qué haces con la aversión? Porque es otro problema. Ojalá tuviéramos nomás el problema de apego, pues estaría bien, pues de eso se puede. Pero con la objeto de aversión está peor el asunto. Porque ahí tenemos una relación tóxica de destrucción, de agresión, que llega hasta la violencia. El objeto de aversión se comporta de dos maneras también. Muy importante esto. Cosas que tú tienes y no quieres, y cosas que no tienes y no quieres. ¿Qué hacemos con las cosas que tenemos y no queremos? ¿Qué hacemos? Ahí estamos, queriendo destruir esto que soy yo, pero no me gusta esto que soy yo. Y entonces voy a ir a un curso de las 37 prácticas de Bodhisattva para quitarme esto que no quiero, para ser diferente, para no sentir esto que estoy sintiendo. Pues, grave equivocación, por cierto, que aquí vas a estar peor todavía. ¿Podrías poner un ejemplo más claro de estas acciones? Por ejemplo, si eres una persona muy celosa, de mucho celo, vamos a poner un ejemplo más, si eres una persona muy deprimida, ¿verdad? De mucha depresión, y no te gusta, ¿para qué le gusta estar deprimido? Entonces comienzas a hacer cosas tú para atacarla. No se acuesten, no se acuesten por eso. Se acuestan, se van a dormir y yo voy a estar aquí hablando y ustedes van a estar allá. Pónganse así.
O si están cansadas, sí, por eso le digo, usen así. A ver, cuando tú tienes una experiencia depresiva, lo que queremos en primer lugar es zafarnos de esa depresión, salirnos de esa depresión. Y uno de los mecanismos que utilizamos con la aversión, estoy hablando de la aversión, es no aceptarlo. Nosotros tenemos 3 conductas frente a las emociones que no deseamos. O las reprimimos, ¿verdad? No, yo estoy bien, no me pasa nada, ¿no? Que es lo más típico que hacemos, reprimir aquellas experiencias como la depresión para no sentirla. O le damos la vuelta, te vas corriendo al Costco a comprar como loca, ¿verdad? O la sublimamos, como la tía que sufre mucho, ¿no? Todos tenemos una tía que le hablas tú y le oye, tía, ¿cómo estás? Ay, me duele mi dedito derecho, que no sé qué. Ay, es que comí ayer mis enchiladas y me cayeron mal, ¿no? Bueno, es que te haces víctima de la situación. Esas 3 maneras, reprimir, dar la vuelta o sublimar, ¿estás de acuerdo que no resuelven la depresión, ¿verdad? Sino que la complican? Cuando nosotros tenemos un estado no deseado, estoy hablando de un estado mental o emocional o sentimental, y tomamos una actitud incorrecta, lo único que hacemos es alimentarla más y hacerla más fuerte. Entre más reprimas, entre menos te enfrentes y entre más la sublimes, más poderosa va a ser esa emoción. Parece que es un castigo que nos estamos infligiendo. Sí, si tú hablas de castigo ahí, estamos hablando de culpa. ¿Estamos de acuerdo? Es como me siento culpable. Toda la práctica que nosotros hacemos para las cosas que tenemos y no deseamos, simplemente lo que estamos... Acuérdense lo que es el samsara. El samsara es la reproducción constante de nuestras propias deficiencias y nuestros propios errores. Es que si seguimos nosotros reprimiendo, dando la vuelta o sublimando, ese estado depresivo va a seguir ahí y va a seguir creciendo, hasta que llegue un momento en que se rompa todo ese equilibrio y tengamos que ir al psicólogo o al psicoanalista o no. Por ejemplo, cuando estás alimentando por decir un odio hacia una persona y estás ahí. Esa es una experiencia externa. Ahora vamos a la externa. Está bien. Ahora, ¿qué hacemos con la externa? Hay un concepto en el hinduismo y en el budismo que se llama ahimsa. Es Ahimsa. Ahimsa quiere decir, lo traducen también malamente, pues no, es un concepto sánscrito que se traduce tradicionalmente como no violencia. Pero ahimsa no es solamente no violencia. Ahimsa quiere decir tener capacidad de resistencia frente a las experiencias no agradables. Porque ¿qué haces? A las externas estoy hablando. ¿Qué haces tú con las experiencias desagradables externas? ¿Qué haces? Rápido, ¿qué haces? Tiras patadas, gritas, chillas, o agarras un cuchillo y lo metes. La gente hace muchas cosas. Pero lo que queremos de la experiencia externa es que se separe de mí, se vaya de mí. No lo quiero ver, no lo quiero experimentar. Es lo que hacemos. Y cuando nosotros hacemos esto, que estoy haciendo así gráficamente, ¿qué estás produciendo? Frente al objeto que no te es agradable, o el sujeto estás creando un montón de sufrimiento. No solamente para esa persona, sino para ti. Porque el sentimiento de odio, de ira, de coraje, es un sentimiento, ¿sí o no? Muy doloroso. Tú no vas a estar sonriendo y odiando al mismo tiempo. Cuando odiamos, es un odio que precisamente, hablando de los 6 reinos del samsara, el primer reino del samsara es el reino infernal. Y ese reino infernal se manifiesta en el odio y en la ira. Porque cuando tú has odiado,
Sí, sí, que ha habido a veces personas que me dicen a mí, yo nunca he tenido una experiencia del odio. Pero digo, órale, que suave. Pero la mayoría de nosotros sí hemos odiado. Y cuando tú has odiado, estábamos hablando del odio jarocho, ¿no? No del odio que me cae mal, no, del jarocho, del odio así de Alvarado, ¿no? Así. ¿No? Cuando tú has odiado, estás en el infierno, ¿sí o no? Te pones rojo o roja de puro coraje. Y hasta a la gente esa hasta le da temperatura. Reaccionamos de diferente manera si eso que no deseamos es de nosotros o si eso que no deseamos está fuera de nosotros. Son dos diferentes maneras. Pero lo importante aquí es entender que la manera, que ese modo, hay que hablar bien, que ese modo de conducirte para quitarte aquello que no te es agradable, no es buena idea. Y no has resultado que estás aquí sentado y sentado. Porque si tú hubieras ya resuelto ese problema, ya no estuvieras aquí. No es una manera adecuada de resolver aquello que no nos... ¿Cuál sería la manera adecuada para no dejar nomás así las cosas en blanco? La manera adecuada es la que viene aquí en los párrafos 20, 24. Ya me estoy yendo hasta más de la mitad. Que se llama de varias maneras. Se llama aceptación. Aceptación y una mayor inteligencia para poder manejar esas situaciones que no son de nuestro agrado. No es, el Buda nunca dijo, acepta tu sufrimiento o acepta aquello que no te gusta y aguántate. No se trata de una relación sadomasoquista con aquello que nos gusta. Se trata del concepto de ahimsa. Ahimsa quiere decir, en estos términos, tener capacidad de respetar y tolerar y kasandi, se llama en sánscrito, tener paciencia con aquello que no nos gusta, sea cosas de adentro que tenemos o sea cosas de afuera que nos pasan. ¿Cómo cultivamos esto? ¿Cómo cultivamos ahimsa? Fundamentalmente es entender que esos objetos que no te gustan no tienen por qué calificarse como objetos de aversión y mucho menos como objetos de odio. Simplemente puedes tú tener una actitud mental sana y decir, con eso yo no me relaciono, con eso yo no lo acepto. Yo no quiero tener relación con esa persona o con esta situación o con estas circunstancias. Pero no tienes por qué generar odio o ira con esa persona, con esa situación o con esa circunstancia. La ira y el odio con aquello que no te gusta es un agregado de tu mente. Y no se trata de que todo el mundo te guste, o que a todo el mundo te va a caer bien. Claro que hay gente que no nos cae bien. Eso es natural. Así como te gusta el espagueti y no te gusta el arroz, pues te gustan ciertas gentes y no te gustan ciertas gentes. Se dice coloquialmente. Pero no odias el espagueti. Entonces, el problema de la aversión, que se traduce como ira y se traduce como frustración y se traduce como odio, que es el más elevado de las aversiones, el odio, tenemos que manejarlo de una manera que podríamos decir, de hecho, en el budismo, el antídoto al odio no es el amor. El antídoto del odio es la paciencia, el kasandi, la capacidad de aceptar que en nuestra experiencia va a haber personas que no van a ser de tu agrado y va a haber situaciones que no van a ser de nuestro agrado y va a haber cosas que no son de nuestro agrado. ¿Sí se entiende? ¿A eso se le refiere aquí al abandonar el lugar de origen? Sí. Cuando hablamos de abandonar el lugar de orígenes,
abandona tus aversiones y abandona tus apegos. Y abandona fundamentalmente tu ignorancia. Acuérdense que estamos en Lo Yo, estamos hablando de la mente. El hogar, la morada de nuestra mente que no está iluminada, la morada de nuestra mente samsárica, se llama apegos, aversiones e ignorancia. Esa es su casa. Es una casa con 3 puertas, con 3 ventanas, con 3 entradas y 3 salidas. Ya nos estamos viendo ya como el párrafo 20 y tantos. Está bien. Vamos en la barca. Me acuerdo un poco cuando en este mismo punto 2 hablamos de rechazar a los enemigos. O sea, los enemigos es igualmente lo que creemos nosotros como enemistad, pero que no existe. A ver, aquí enemigos, desde el punto de vista del párrafo 2, estrictamente hablando, estamos hablando tanto de los enemigos externos como los enemigos internos. De los dos. Exacto. Enemigos internos son apegos, aversión e ignorancia. Enemigos externos, ¿quiénes son? Todos los que te hacen daño. Y tú también eres un enemigo. ¿De quién eres enemigo? De los que tú haces daño. Porque no nos hagamos los santitos. Así como gente te ha lastimado, a ti, tú has lastimado un montón de gente. Entonces, el lugar de origen es la enemistad. El lugar de origen, no. El El lugar de origen es tus estados de apego, de aversión y de ignorancia. A ver, haz de cuenta que tu mente es una casita. Y esa casita tiene 3 recámaras. Una se llama apegos, aversión y otra se llama ignorancia. Ese es el lugar de origen. ¿Dónde, mientras nosotros estamos en el samsara, dónde se originan todos tus sufrimientos? En esta mente samsárica. Y esa mente samsárica, ¿qué es lo que hace que surge el sufrimiento? La aversión y la ignorancia. Ese es el origen. El origen de todo nuestro sufrimiento se llama apego, aversión e ignorancia. Déjame ver. Luz, ¿qué hora es? Ok, vamos bien. Para las 2. Ya no vamos a salir a Reyes. Nos vamos a morir de hambre. Castigados por karma negativo. Bueno, más o menos, ahorita no se trata de que entiendan perfectamente bien el apego y la aversión. Van a decir, híjole, sí es cierto, ¿va? A veces cosas, ¿cuántas veces has tenido tú buenas relaciones de amor, de cariño, de ternura? No estoy hablando más de relaciones de pareja, estoy hablando de tu familia, de tus amigos. Y pasan cosas y se echan a perder. ¿Verdad? ¿Y cuántas personas no tenemos conflictos y problemas? Donde está metida la aversión, la ira, la frustración. Donde está metida cosas muy desagradables. ¿Y cuántas cosas no ignoramos en la vida? ¿Qué es la ignorancia? Allá quiero para comentar los tres enemigos, ¿no?, internos. Avidya, como les decía, no solamente quiere decir ignorancia. Avidya quiere decir... Avidya no tiene nada que ver con tu nivel académico. No tiene nada que ver si lees un libro diario o tienes una enorme enciclopedia en tu casa. Avidya quiere decir que estos estados emocionales del apego y de la aversión distorsionan completamente la realidad. Si nos quedáramos ahí, yo te dijera, pues no hay problema, que la distorsionen, pues ¿qué tiene, no? Pues ando pacheco todo el día y qué, ¿no? Ahí andaríamos, ¿no? No, el problema se pone más grave porque cuando tú distorsionas la realidad,
lo más probable es que tus acciones de mente, palabra y cuerpo produzcan sufrimiento en ti y en los demás. Y ese sí es el problema. Si nuestros apegos y aversiones e ignorancia se quedaran en tu mundo individual, yo te diría, pues síguele, pues qué padre el samsara te la estás pasando, ¿no? Creando un montón de enemigos, creando un montón de amores, creando un montón de indiferencia y de importamadrismo en el mundo, pues síguele así. Pero si se quedara ahí, no se queda ahí. Cuando nuestra mente está dominada, está subordinada a tus apegos y a tus aversiones y a tu ignorancia, tus acciones de mente, palabra y cuerpo tienden a crear un montón de sufrimiento en el mundo. El budismo, y hoy en día hay que tenerlo muy claramente esta diferenciación, hoy anda muy de moda el budismo en gran parte porque es una filosofía de la felicidad. De hecho, hasta tenemos, no voy a decir nombres para no quemar, pero tenemos monjes muy famosos internacionalmente escribiendo libros de la alegría de la vida. Seamos felices todos, ¿no? Se ponen a hacer. No, a ver, señores. El Buda nunca dijo que su filosofía era para ser felices. Claro, que si la practicamos bien, vamos a ser felices. Pero enorme para el budismo, la felicidad no es un fin. Es un medio. Es un intermediario. Porque sabemos por los siglos y los siglos de la experiencia humana que escuchen esto muy bien antes de entrar a la meditación, una persona feliz es incapaz de ser infeliz a los demás. Así de sencillo. Y una persona infeliz es completamente capaz de hacer infeliz a todos los demás. Todas las personas que te han herido a ti, todas las personas que te han violentado, te han mentido, te han violado, te han robado, te han dicho cosas horribles, todas las personas que te han herido en esta vida, lo han hecho porque estaban completamente infelices. Y todas las personas que tú has herido, todas las personas que tú has robado, que tú has mentido, que tú has chismeado, que tú has creado situaciones de maldad a esas personas porque tú estabas siendo muy infeliz. Pero no, déjame terminar esta idea. Entonces, la idea de la práctica espiritual budista, sí, efectivamente, es que seamos felices, pero que seamos felices para que dejes de estar fregando a los demás. Y ese sí es el sentido de la filosofía budista. El que tengamos una sociedad más pacífica, más serena, más tranquila y más feliz. ¿Sí se entiende? Sí. Pero ¿qué pasa cuando la felicidad de uno también molesta a los demás? Porque es muy subjetivo, ¿no? No necesariamente Claro. uno tiene la intención a lo mejor de ir a los demás, pero se sienten lastimados a lo mejor por las acciones o las no acciones de uno, ¿no? ¿Por qué molesta tu felicidad a los demás? Porque son infelices. Y una persona que es infeliz, acuérdense que están en... La clave del samsara es que las cosas se reproducen una y otra vez. Y una persona que está en una experiencia de sufrimiento va a estar buscando pretextos para seguir sufriendo. Y los va a encontrar donde menos tú te imaginas. Hasta es infeliz porque los demás están felices. Eso se llama victimismo. Y es una estructura natural en el samsara. Está reproduciendo una y otra vez los mismos patrones de pensamiento y los mismos patrones de comportamiento. Si tú eres feliz y encuentras otra persona feliz, ¿qué va a pasar? Qué buena borrachera se van a poner.
a pasar nada. Si la otra persona está feliz y tú estás feliz, ¡wow! Experiencia súper agradable. Es cuando dos enamorados se ven por primera vez y se enamoran. ¡Wow! Están en el mismo tono. ¿Y qué pasa cuando dos infelices se juntan? ¿No? ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo puedo estar muy tranquilo, podría decir, si viene otra persona y agrede, y yo respondo a la agresión, obviamente entonces estoy respondiendo a un acto de que la agresión de esta persona me está provocando infelicidad, y por eso respondo también agresivo. Sí. A lo mejor no es mi intención, ¿no? Sí. A ver, pero ahí entonces... estás en este curso. Ahora, empieza a aprovechar los conceptos que hemos hecho. ¿Qué harías tú en una situación así? Rápido, no le pienses mucho. No responder a la agresión. ¿Y qué harías? ¿Pero qué harías? ¿Qué harías? Me alejo, doy la vuelta, me retiro. Pero, a ver, estamos adiestrando nuestra mente, acuérdate, estamos adiestrando la manera emocional de llevar la vida. ¿Qué tendrías tú que procesar? Viene la persona, te agrede, tú dices, yo no voy a agredir, Himsa, ¿no? Yo no voy a, pero ¿qué tienes que hacer acá? Pues, a ver. dejar de entender por qué ella se actuó de esa manera. Ajá, pero ¿qué sentirías? ¿Qué harías? Ya estás acá, ya estás fuera de la situación. Aflicción. Paciencia, tolerancia. Exacto. Pero llévalo más poder. ¿Qué le desearías a esa persona? Eso se llama compasión, karuna. Me quiere agredir porque está sufriendo. Ahora, el budismo no es sadomasoquista. No me voy a quedar allí y lo voy a tolerar y me golpea y me golpea. No somos estúpidos. Eso es una estupidez. Lo que llaman los psicólogos clínicos codependencia. No, te retiras, pero además tú aprovechas esto está en los párrafos 20. Tú aprovechas esa situación, ¿no?, para generar karuna frente a esa persona, que sea feliz, que logre superar esas condiciones de sufrimiento, ¿no? Y entonces tú comienzas a educar a tu mente a responder de otra manera muy diferente a una situación de esa naturaleza. Porque ahorita no haces eso. Ahorita te hacen así, tú haces así. Te saca la lengua, tú sacas la lengua. Ahí te haces así, tú le haces así. Bueno. Ese le llamamos la mente de espejo. Ahorita espejeamos el mundo. Alguien se atraviesa, yo me la atravieso. Hablan mal de mí, yo hablo mal de esa persona. Alguien me cachetea, yo lo cacheteo. Alguien chismea mal de mí, yo chismeo mal de esa persona. ¿Ah? Más adelante vamos a ver cómo actuar en esas situaciones muy, muy prácticas. Gracias. Bueno, Vamos a hacer dos cositas. Vamos a descansar unos 3 minutos nomás también para ir al sanitario, despejarnos, vamos a meditar y terminamos la jornada de hoy en la mañana con sonoterapia. Nos vamos a comer y regresamos, ¿ok? Entonces 3 minutos nomás, 4 minutos para sanitarios, despejarnos un poco. Les voy a pedir ahí los que están allá atrás, abran las ventanas ahora sí, porque el vecino ya se calmó.